Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Y de nuevo, tras la pausa musical, estoy ya con todos ustedes, para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 8 y versículo 5, donde nos dice la palabra de Dios: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entre los que predicaban el Evangelio fuera de Jerusalén estaba Felipe, que era, por cierto, diácono por oficio y evangelista por don de Dios. Felipe había sido elegido como uno de los hombres espirituales para la distribución de las ofrendas, destinada a la iglesia que se hallaba en Jerusalén, como así nos lo muestra en Hechos capítulo 6, versículo 5. Ese era su oficio en aquella iglesia local, pero el Espíritu lo había dotado del don de evangelista. Entonces, por otro lado, el ministerio de evangelista lo ejercía en razón del don recibido de parte del Señor. También debe de distinguirse a este Felipe, evangelista, del apóstol, como el mismo nombre nos dice en Hechos capítulo 1 y versículo 13, que como los otros 11 había quedado en Jerusalén. Hechos 8 y versículo 1. Salvo en la referencia a la iglesia local, en Jerusalén se cita siempre después como evangelista. Por ejemplo, si miramos en Hechos capítulo 21 y versículo 8 y 9 nos dice: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así notamos que Felipe había cumplido con su oficio de servir en las mesas, pero también cumplía con su don de evangelista. Y una cosa es hacer la obra, tarea de evangelista, y otra ministrar como consecuencia del don recibido de evangelista. El ministerio de evangelista debe conducir a la fundación de iglesias locales, aunque en general comprende también la enseñanza itinerante a los ya convertidos. Ahora bien, no está claro aquí si la ciudad de Samaria se refiere al lugar a donde Felipe había descendido. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante apreciar aquí la forma habitual de los judíos para referirse al hecho de ir a cualquier lugar fuera de Jerusalén, ya que para ellos era siempre bajar, aunque geográficamente fuese lo contrario. Así que Samaria estaba situada al norte de Jerusalén. Sin embargo, se dice bajó, porque venía de la ciudad en donde estaba el templo y donde se manifestaba allí la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo que significaba, por otro lado, para ellos el lugar más alto. De ahí que los restantes sean siempre más bajos. Lo más probable es que el término de la ciudad sea sinónimo de la región, ya que tan solo la capital debería ser identificada como la ciudad de Samaria. Pudiera ser también que se refiriese a la capital, que en aquellos tiempos se llamaba Sabasta Augusta, cuyo nombre le había sido dado por Herodes el Grande, en homenaje al emperador Augusto, y ese nombre dado a una ciudad era considerado como una manifestación de idolatría, por lo que Lucas, para evitar ese efecto, no cita el nombre aquí de la ciudad. Pero también hay que tener en cuenta que estas y otras son meras especulaciones, fuera del contexto bíblico, y entonces es también probable que se trate de Sicar, la ciudad en donde Jesús habló con la mujer samaritana, y donde muchos del lugar lo aceptaron a Jesús como el Mesías prometido, como nos muestra en el Evangelio de Juan capítulo 4 a partir del versículo 5. También algunos códices, como se aprecia en el apartado de crítica textual, el lugar de la ciudad
tiene una ciudad. Lo que Lucas quiere hacer aquí es dar un detalle de la evangelización de Samaria. También hay que considerar sobre los samaritanos que ellos, los samaritanos, eran descendientes de judíos, de las 10 tribus del norte que se habían mezclado con colonos enviados por los conquistadores asirios, cuando fueron llevados al exilio, como nos muestra el segundo libro de Reyes capítulo 17. Los samaritanos habían edificado un templo rival al de Jerusalén en el monte Gerizim, como nos muestra en Juan capítulo 4 y versículo 20. Por esta causa los judíos lo consideraban a ellos, a los samaritanos, como herejes. Y la misma palabra dice que entre ellos no se trataban, en otras palabras, que no se podían ver. Sigue diciendo este versículo 5 que les predicaba a Cristo. La proclamación del Evangelio que Felipe llevó a cabo era la misma que la de los apóstoles y consistente en anunciar a Cristo. Era, por tanto, una evangelización cristocéntrica. Los cristianos entendían muy bien que el Evangelio debía de ser anunciado a todas las gentes y a todas las naciones, como Cristo mismo le ordenó en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, los samaritanos estaban sorprendidos en ellos, de modo que Felipe le predicó a Cristo, su persona y su obra. Continúo ahora con el versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Comienza este versículo diciendo: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Las personas, las samaritanas, prestaban atención al mensaje de Felipe. En Samaria se repetía lo que había ocurrido anteriormente en Jerusalén, cuando se predicó el Evangelio en los días de Pentecostés y los días siguientes, donde miles de personas estaban atentas al mensaje del Evangelio que los apóstoles estaban predicando. Felipe predicó en Samaria y las multitudes acudían también para oír atentamente sus palabras. También hemos de tener en cuenta que los samaritanos, por otro lado, compartían con los judíos la esperanza del Mesías, como la misma mujer samaritana le dijo al Señor Jesús en Juan capítulo 4 y versículo 25. Y era precisamente a Jesús, como el Mesías enviado, el Salvador del mundo, a quien ellos esperaban, al que estaba anunciando en ese momento Felipe. Así que el mensaje era una proclamación, como un heraldo enviado en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, era hecha con toda solemnidad y además iba acompañada de poder. El Espíritu Santo estaba operando en el auditorio, de modo que tuviesen interés por el mensaje que se le estaba anunciando. Por tanto, no solamente escuchaban las palabras de Felipe, sino que tenían un deseo íntimo de comprender aquello que Felipe le estaba anunciando. Sigue diciendo este versículo 6, oyendo y viendo las señales que hacía. Unánimemente prestaban atención a las palabras y además contemplaban también las señales que el mensajero hacía delante de ellos. Cuando el Señor Jesús caminaba por Palestina y cuando estuvo en Samaria, su ministerio iba acompañado también de señales que testificaban su condición del Mesías enviado. A este mismo, que había sido crucificado y sepultado, como era universalmente conocido, se le anunciaba ahora como el Señor resucitado. Por consiguiente,
señales hechas en su nombre testificaban delante de todos la realidad de su resurrección. Es por eso que las señales tenían que ver, como se aprecia en los siguientes versículos, con manifestaciones de liberación y también de sanidad. No eran señales espontáneas, sino algo continuado en el ministerio evangelístico de Felipe, como se pone de manifiesto el imperfecto del verbo usado por Lucas aquí, que expresa la condición de continuidad, esto es, hacía y continuaba haciendo aquellas señales. Continúo ahora con Hechos capítulo 8 y versículo 7, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Este versículo 7 brinda aquí algunos ejemplos de los milagros realizados por Felipe. Lucas observa que aquellos poseídos por espíritus inmundos o demonios eran liberados de su esclavitud. Con frecuencia el Señor Jesús encontraba y sanaba individuos poseídos por demonios. Y un ejemplo lo podemos hallar aquí en los Evangelios, en Mateo capítulo 4 versículo 24, Mateo capítulo 8 versículo 16, Mateo capítulo 28 y Mateo capítulo 9 versículo 32 al 34. Ahora bien, quiere decirse que el adversario, que es el diablo, Satanás, ¿se estaba de brazos cruzados? No, ni mucho menos, como vamos a ver. Así que mientras Satanás reunía todas sus fuerzas, eran inútiles para oponerse, ya que Jesús aún seguía sanando a los endemoniados y lo hacía ahora a través de su siervo Felipe. Pero hay que tener en cuenta que tales personas poseídas por demonios existen también en nuestros días. Algunos quizás piensan que los demonios existían en el tiempo de los evangelios, en el tiempo en el cual estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, y no es así. Siguen existiendo exactamente igual, aunque quizá no se manifiesten tan continuamente, por ejemplo, en la cultura occidental como sucede en la cultura tercermundista. Como dice C.S. Lewis, observa y dice: Satanás y sus demonios se adaptan a cualquier punto de vista del mundo que prevalezca en una sociedad dada. Están igualmente en casa con los materialistas occidentales, como también están con los magos del tercer mundo. Es decir, que Satanás y los demonios inmundos se adaptan a lo que sea para oponerse al Evangelio y hacer que las almas no lleguen nunca a tener ese conocimiento de la proclamación del Evangelio. Y esto no es un juego de niños, tampoco es un juego de un pasatiempo, ni mucho menos, ya que nótese que el Señor Jesús enfrentó y echó fuera muchos demonios durante su ministerio aquí en la tierra. A los demonios o espíritus malignos los controla Satanás, que son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios, y pueden lograr que una persona pueda ser muda, sorda, ciega o enferma siempre que esta persona le dé esa oportunidad a través del pecado. Él se infiltra y él puede hacer cualquier de estas cosas. Por eso, a él no le interesa de ningún modo que la persona acepte a Cristo como Señor y Salvador, ya que cuando la persona tiene a Cristo como Señor y Salvador, el diablo no tiene absolutamente ningún poder sobre ella. Así que vemos que no es solamente eso, sino que también tienta a la gente para que pequen, es decir, para que desobedezcan a Dios, para que se rebelen en contra de Dios. Pero a pesar de su poder, no puede leer la mente ni puede estar en distintos lugares al mismo tiempo.
Los demonios son reales y los demonios están activos. Ahora bien, esto no quiere decir, como he dicho anteriormente, que ya no existan, ni tampoco quiere decir, como muchos otros, que ven demonios por todos lados. No, ni una cosa ni otra. Hay veces que se manifiestan y hay veces que tampoco se manifiestan. Por tanto, Jesús tiene autoridad sobre ellos, y esa autoridad Él la ha delegado a sus seguidores o a sus discípulos, como nos muestra bien claro el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, donde dice: «Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios». Nótese que está hablando aquí a los que creen, no solamente a los que creen en Él como Señor y Salvador, sino también a los que creen en que Él tiene poder tanto antes como ahora para echar fuera demonios y hacerlo a través de aquellos que le están sirviendo, aquellos que están proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Es por eso que, a pesar de que permite que Satanás obre en este mundo, Dios tiene el absoluto control de todo. Nótese que muchas personas dicen que ¿por qué ocurre tal y cual cosa? Y solamente ven eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros bien claro, en Apocalipsis o Revelación, nos dice que en el cielo hay un trono, y si hay un trono, hay un rey. Y por tanto, hay alguien que lo está dirigiendo y tiene control absolutamente de todo. Este es Jesucristo. Por tanto, su poder puede echar fuera demonios y también terminar con su obra destructiva en las vidas de las personas. Al final, Satanás y sus demonios serán confinados para siempre, terminando su obra maligna en este mundo y en cualquier otro lugar, como nos muestra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, donde dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Continúo ahora con el versículo 8, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: «Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los poderosos milagros y la predicación de Felipe resultaron como había ocurrido en Jerusalén, en que muchos samaritanos se salvaran. Pero como es inevitable que ocurre con las verdades de la predicación bíblica, este produjo otra reacción enormemente distinta. Algunos aceptaron el Evangelio, creyendo y reaccionando con gran gozo. Estos eran verdaderamente creyentes. Su gozo venía no sólo de la liberación física que habían experimentado, de enfermedades o de liberaciones espirituales de demonios, sino de la total liberación del pecado por medio del Mesías, es decir, del Señor Jesucristo. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa y no debemos de engañarnos, que otros eran falsos creyentes, como veremos en el siguiente versículo con Simón el Mago. Continúa ahora con Hechos capítulo 8 y versículo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. «Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande». Hallaremos los versículos 9 al 13 lo referente a Simón el Mago, y vemos aquí también la fe que nos salva. Desgraciadamente muchas personas, casi todas se podría decir, tienen fe. Pueden tener fe en el trabajo, fe en la familia, hasta incluso fe en falsos dioses y fe en sí mismo. Pero ninguna de esas fe salva a la persona. Solamente la fe salvadora es la que viene a través del Evangelio bíblico, como vamos a ver.
Así que vemos que una de las más terribles realidades de toda la Biblia es que algunos que creen ser salvos estarán perdidos eternamente. ¿Cómo puede ser esto? Podemos ver, en primer lugar, que muchas personas están creyendo en el camino estrecho de la verdad salvadora que lleva al cielo y que se halla en la realidad del camino, pero otros, sin embargo, piensan que están en el camino también que va al cielo, pero sin embargo, es un camino ancho que lleva a la destrucción, que es el camino del mundo, el camino de la lujuria, el camino de la carne, como nos muestra Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Estas personas que piensan que son buenas y que están en ese camino ancho del mundo que hace lo que le place, esto llegará un día en que irán al Señor Jesús, y las palabras de Él, del Señor Jesús, serán espeluznantes y aterradoras para aquellas personas que quisieron andar en su propio camino y no en el camino estrecho que el Señor quiere y desea que ande la persona. El mismo Señor Jesús le dirá cuando se le acerque: «Nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad». Mateo capítulo 7 y versículo 23. Pero también, para su horror, descubrirán demasiado tarde que ya no hay ninguna otra oportunidad y que hay también una entrada al infierno al borde mismo de la puerta estrecha que va al cielo. De manera que, siempre que el Evangelio se predica, inevitablemente producirá tanto verdadera fe salvadora como una fe falsa. La semilla de la palabra de Dios puede caer en buena tierra, pero también puede caer en mala tierra. Habrá ramas que permanecerán en la vid, pero también habrá ramas que serán cortadas y lanzadas al fuego. Habrá aquellos con fe que obra y aquellos con fe demoníaca. Habrá aquellos a quienes Jesús se les revela y aquellos a quienes no se les confíe. Hay aquellos que tienen fe para preservación de almas y quienes retroceden para perdición. Habrá trigo, pero también habrá, juntamente con el trigo, cizaña. En este versículo 9 aparece un nuevo personaje, en contraste con la obra evangelizadora de Felipe. Antes que llegase con el Evangelio a Samaria, un mensajero de Satanás, llamado Simón, estaba engañando a las gentes con milagros mentirosos, engañosos. Su biografía se puede sintetizar fácilmente. Su nombre era Simón, su oficio era el de mago, y su profesión, ¿cuál era? La de engañar al pueblo. A este se le atribuyen, y los escritos posteriores a los apóstoles, la mayor parte de las herejías gnósticas que hay en el Nuevo Testamento, ya que sigue diciendo este versículo: «Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande». La práctica de las artes mágicas asombraban a quienes estaban bajo la influencia de sus altimañas. Sí, muchas veces estos personajes, que también son actuales en el día de hoy, suelen hacer cosas delante de estas personas que tienen su mente abierta al engaño, cosas que son increíbles, pero que sin embargo así lo hacen. Y muchos dicen: ¿y cómo puede ser esto? Vemos que sus sortilegios tenían asombrado o maravillados al pueblo. Es decir, con la boca abierta los tenía a todos. Este es el primer encuentro, aquí también por otro lado, del cristianismo con las prácticas de la magia, tan extendidas también en el mundo greco-romano del entonces,
como veremos más adelante en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 8, versículo 16 también, vamos a estar viendo en el capítulo 19, versículos 13 al 19, ese enfrentamiento que habrá ahí en cuanto a estas personas que estaban ejerciendo esta magia, que tenían a su cargo a una muchacha adivinadora, etc. Satanás estaba utilizando una estrategia diferente para oponerse al avance del Evangelio. Y esto nos está mostrando aquí bien claro quién en realidad está detrás de aquel o aquellos que se oponen al Evangelio, el Evangelio bíblico. En realidad es el diablo, el adversario de todo lo que viene de parte de Dios, y el adversario también de las personas, que él no quiere de ninguna manera que vengan a la verdad del Evangelio. La gravedad de la práctica de Simón era que estaban relacionadas con el ocultismo y con la hechicería. Este tipo de magia tiene su origen precisamente en Satanás y está en abierta oposición a Dios, ya que había establecido para su pueblo en la antigua dispensación la prohibición expresa de no involucrarse en ningún tipo de magia, como así nos lo muestra en Deuteronomios capítulo 18 versículos 9 al 14. Es por eso que la Biblia enseña que quienes practican este tipo de magia están excluidos de la ciudad santa y su destino es el lago de fuego, como dice por ejemplo en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Mira bien lo que dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Algunos piensan que esto es una metáfora y que es algo escrito ahí para meter miedo, pero cuando estén allí se darán cuenta de que no es así, precisamente por ser incrédulos. Por tanto, mucho cuidado con consultar a los echadores de cartas, tan de moda en el día de hoy, aunque estos aparezcan en televisión como si esto fuese algo normal, y que viene además de parte de Dios. Ellos se escudan ahí, ya que en realidad esto lo que están haciendo es un fraude que viene directamente de Satanás, que usa a esas personas para confundir y para robar. Y si no, que se lo pregunten a muchos cuando han estado llamando a través del teléfono, cobrando, y se han dejado cientos y miles de euros. El ejemplo de Simón, que basándose en estas prácticas mágicas hacía alarde ante todo de ser un grande, vinculándose además con el Dios Supremo. Por tanto, su poder y sus palabras procedían de él mismo. De este modo, él estaba engañando a la gente y se elevaba a sí mismo sobre todos, al considerarse que había recibido poderes divinos para hacer aquello que hacía. Es decir, que hasta él mismo se creía las mentiras. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el mismo Satanás se disfraza como si fuese quizás Jesucristo, como si fuese Dios mismo. Se disfraza. ¿Por qué? Porque a las personas que se le está disfrazando son personas que son ignorantes de la palabra de Dios. Y por eso le es fácil
disfrazarse. Ahora bien, a una persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios, sí, podrá disfrazarse, pero la palabra de Dios lo va a desenmascarar rápidamente. Por otro lado, hay que considerar que estos versículos deberían de servirnos de advertencia a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Y es que es muy fácil caer en la tentación de considerarnos algo grande en la obra de Dios. Por ejemplo, hablar mucho más tiempo de sí mismo o de sí misma detrás de un púlpito o cuando hay una reunión de los logros que se ha alcanzado que hablar de Jesucristo. Es fácil olvidarse de que no es del hombre el éxito, sino que es de la gracia de Dios operando en él y de las personas que el Señor pone al lado para llevar a cabo la obra del Señor, porque muchos se creen que son ellos como diosesillos, que no dependen de las personas que están a su alrededor. Pues déjame decirte algo, si esa persona no estuviera, porque Dios la ha puesto ahí, no podría hacer absolutamente nada. No cabe duda que a lo largo de los últimos años se detecta también un creciente interés de algunos cristianos de exhibirse, y lo hacen con títulos académicos, con credenciales humanas y capacidades didácticas ante la congregación a fin de impresionar al auditorio y pocas veces de darle la gloria a Cristo. Sin embargo, si esto nosotros lo vemos con la palabra de Dios, Felipe, los apóstoles, no tenían credenciales humanas, no tenían capacidades didácticas, pero tenían el poder y la unción del Espíritu Santo, y con esto le bastaba. Esto trae como consecuencia la exaltación del hombre, es decir, el superpastor o la superpastora, el superungido o la superungida. Y cuidado de llevarle la contraria. Cuando esto pasa, ¿sabes qué es lo mejor? Salir cuanto antes de ese lugar. La Iglesia de Cristo siempre ha estado sobrada de grandes. Siempre. Y de artista. Siempre ha estado sobrada. Pero muy necesitada de siervos y siervas obedientes al Señor. Es el título de mayor dignidad y honor que podemos desear, que los hombres nos consideren a nosotros como siervos de Cristo. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy concluyendo ya con esto. Notamos que en Samaria comenzó un gran avivamiento. Y los fundamentos para el avivamiento en ese lugar y en ese momento fueron principalmente tres. Primero, las personas deberían de estar unánimes. Es decir, ser de una misma mente y de un mismo propósito, cooperando plenamente y estar dispuesta a escuchar el mensaje del Evangelio y ver los milagros. Si las personas se oponen y cierran sus oídos y sus ojos al mensajero, no puede haber ninguna clase de conversiones ni tampoco de avivamiento. Tiene que haber una apertura, una disposición y una unidad en el espíritu con el predicador y con su mensaje. Y todo eso lo prepara el Espíritu Santo de Dios, que es el que convence a las almas. Por tanto, dependemos en todo momento de Él, para que prepare las almas y prepare también nuestras vidas para llevar el mensaje de salvación. En segundo lugar, las personas no pueden estar distraídas.
ya que deben de escuchar atentamente y mantener sus mentes y sus corazones abiertos al mensaje de la palabra de Dios. En tercer lugar, las personas son cambiadas por el poder del Evangelio. Son sanadas, son liberadas, los espíritus inmundos son expulsados y comienzan a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, como nos muestra la misma palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amigo y amiga oyente, muchas personas consultan a echadores de cartas y adivinos, pensando que no es nada malo el hacerlo. Sin embargo, sí que lo hay. Y lo hay para perjuicio de aquellos que consultan, ya que, aunque aparentemente parezca que viene del Dios soberano todopoderoso, nótese por otro lado, como he dicho anteriormente, que es este Dios soberano todopoderoso el mismo el que no quiere que nadie consulte a estas personas, ya que detrás está la mentira y está el mismo Satanás. El mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 44, le está diciendo a los religiosos, a aquellos que se oponían al Evangelio y no querían que fuese predicado, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué dice Jesucristo del diablo? Que es mentiroso y padre de mentira. Y como he dicho, detrás de aquellos echadores de cartas, de aquellos adivinos, está siempre Satanás, el padre de la mentira. Es por eso que, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, el mismo Señor Jesucristo, el resucitado, es el que está ahora extendiendo su mano en este momento hacia ti, amigo y amiga oyente. ¿Para qué? Para sanarte, para librarte y para darte salvación y vida eterna. ¿Querrás tú extender tu mano hacia Jesucristo en un acto de fe y recibirle en tu corazón como tu Señor y tu suficiente Salvador? Si es así, yo te animo ahora que tú ores conmigo y repitas esta oración ahí a donde tú estás. Repite conmigo: Señor Jesucristo, es cierto que he consultado a echadores de carta, a adivinos, a aquellos que practican la magia. Me arrepiento de ello, renuncio a ello. En tu nombre te ruego que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que me libertes de todo lo que me está atormentando el diablo, que me des liberación, salvación, sanidad y vida eterna. Tú eres Dios y tú puedes hacerlo. En ti espero y en ti confío. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente
y podrá servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. En el tiempo de